Sofi, ¿cómo te va? Muy buenas noches para vos. ¿Cómo están? Buenas noches, Julián, Marisol y a todos en casa. Y nos encontramos en la Sala Mayor de los Mendocinos para dar a conocer también una obra maravillosa que es Quinografía, y estamos con uno de sus productores, que es Ciro Novelli, y también con una de las protagonistas, que es nada más ni nada menos que sobrina política de Quino, es Marcela Furlani. ¿Cómo les va? Buenas noches. Hola, ¿cómo les va? ¿Cómo están, Julián, Marisol? Hola, buenas noches, ¿cómo están? Bueno, cuéntenos ahora, estrenando este documental, esta obra maravillosa aquí en nada más ni nada menos que en la Sala Mayor de los Mendocinos. Nada, un placer enorme, y sobre todo cuando ya el domingo aparecieron los carteles de agotadas las entradas. Todo el mundo sabe lo difícil a veces que es ir al cine. Hoy las plataformas están transformando todo. Entonces ver entre 400 películas hoy con una sala llena, una producción de Quino mendocino, pero además una película casi producida totalmente por técnicos mendocinos, con músicos de la Filarmónica, y que básicamente hoy se está estrenando en Brasil, en Paraguay, en Portugal, en México, y que el 6 de septiembre se va a estrenar en Shanghái con subtítulos en chino. La verdad que digo casi todo lo que uno podría desear. Bueno, es que Quino con su obra llegó a todo el mundo. Sí, es más, es un autor mendocino, quizás el más universal, traducido a 30 idiomas, así que la verdad que quizás con Borges y Cortázar debe ser los más traducidos, y producir esta película, la verdad que es un placer, muy compleja, se grabó en 4 idiomas, hay en chino, en francés, en italiano, y a la vez también en 6 países, así que es una producción grande para Mendoza, y esperamos que tenga el recorrido que Quino y la película se merecen. Además, entrevistas inéditas que no hemos conocido antes. Sí, una entrevista. Ellos, bueno, todo el mundo sabe que Quino era muy tímido, y a partir de eso dio muy pocas entrevistas audiovisuales, así que tenemos 2 de las entrevistas más potentes, la de Televisión Española en los 70 y esta que se hizo en 2014, una de las últimas, con todo su material inédito, y contando Quino en primera persona su vida, sus sueños, sus miedos, cómo trabajaba, así que la verdad que, y además bueno, con Joan Manuel Serrat, con Milena Busquet, con Daniel Divisky, con Miguel Rep, con Jorge Valdano, el campeón mundial, que era muy amigo de Quino, así que creo que no se la van a disfrutar. Marcela, bueno, no solamente sos la protagonista de este documental, sino que además tenés esa relación familiar con Quino. Contanos, al menos qué nos puedes decir, ¿no?, de esta relación, y sobre todo, ¿qué te dejó Quino? Bueno, para mí es un honor muy grande ser parte de este proyecto, que me consta que ha sido un trabajo inmenso, serio, profundo, y de otro modo creo que Quino no se hubiera prestado para esa entrevista, que me consta fue realmente un hallazgo y es una joya. Yo estuve casada muchos años con Eduardo Tejón, primo hermano de Quino. Él falleció hace 15 años y por ende fue parte de mi familia. Tuve el honor de tener esta relación, que es muy difícil de sintetizar, pero ciertamente Quino es un maestro. O sea, se abusa de ese concepto, se abusa de esa palabra, pero Quino es alguien que nos abrió los ojos, que nos enseñó a reflexionar, nos enseñó a ver el costado oscuro con una sonrisa, como para poder reconstruir a partir de eso. Él era un hombre de una profunda mirada interior, una persona con una especie de pesimismo existencial que trataba de exorcizar todo el tiempo. Un amante del vino, un lector de algunas cosas que la gente no se imagina por razones diversas. Por ejemplo, tenía una colección de Biblias católicas que no consultaba desde la religión, sino como un dato de historias que él consideraba fabulosas, que le daban letra para muchos de sus argumentos de humor gráfico. ¿Qué les parece a ustedes, no? A los dos les pregunto, que es el humor, este humor de Quino tan especial, ¿no?, que siga vigente hasta el día de hoy, ¿no? Bueno, en realidad, y te va a pasar con la película, una de las cosas más impresionantes que pasa, primero que Mafalda fue una niña del futuro, quizás Quino fue del futuro hacia el siglo XX, pero porque digo, en los 60 hablaba de feminismo, ¿no?, de su mamá sin trabajar, o de medio ambiente, o de sustentabilidad, o del autoritarismo, ¿no? Y después, en la película, los entrevistamos en 2014, y lo más llamativo, que cuando le preguntamos qué le preocupaba del mundo, pareciera que la entrevista estaba hecha ayer. Habla de Ucrania, habla de Trump, habla de entonces, digo, nada, un tipo que lo mandaron al siglo XX del futuro, llegó ahí, se instaló. Chicos, los escucho, sí. Y nos dio, un humor increíble. Bueno, buenas noches. Sí, que para él era muy duro, realmente para él era muy duro. Él consideraba, y creo que en la película está expresado también, que ese quizás era su mayor fracaso, su vigencia, que el mundo no hubiera cambiado.
Tal cual. Buenas noches, los saludamos Sí, Marisol los escucho. y Julián. Creo que es más para Marcela la pregunta por lo que dijo, por ejemplo, de la colección de Biblias y de los autores desconocidos que le gustaban. Eso, ¿quiénes eran los que inspiraban a Quino? Además de los Beatles, que eso se ve bastante en Mafalda. ¿Qué autores leía tanto o qué era lo que él consideraba grosso? Está la película colgándose en la... ¿Quiénes inspiraban a Quino en sus narraciones, en sus argumentos? Bueno, hay distintas fuentes. Hay algunos personajes, claramente como Mafalda, que ha sido su personaje más universal, que si bien sabemos la historia que surge de un poco por una casualidad para ilustrar una campaña publicitaria que no resultó, lo inspiró su abuela Teté. Esa mujer era una batalladora, militante del Partido Comunista, que lo maltrataba cuando era chico, le tiraba las orejas y se peleaba con sus padres. Bueno, ese es un personaje fuerte, muy fuerte, que de alguna manera, bueno, le da registro de temperamento a este personaje, que después claramente se va enriqueciendo con un montón de otras cosas. Hay algunos amigos de Quino que también fueron fuente de inspiración, como Felipe, que parte de un amigo de Quino que era Jorge Timosi, escritor también. Y bueno, luego la cotidianeidad, pues pensá que él creció en Guaymallén, en un Guaymallén de inmigrantes, en un lugar donde el verdulero era español o el que vendía la carne era italiano, y todo eso fue forjando no los personajes en sí, pero sí tipologías de personajes que luego fueron aquellos que habitaron esa historieta icónica. Y después él era un gran observador de la realidad, era un hombre sumamente introspectivo, como dije antes, callado, pero que siempre estaba trabajando. Él decía, si voy al cine no puedo dejar de trabajar, porque él observaba, era un gran melómano también, es decir, que abrevaba en el mundo en todas sus dimensiones. Fantástico, la verdad que impresionante. ¿Tienen alguna otra consulta, chicos? No, Sofi, solo decir que bueno, la invitación está hecha porque entendemos que en esta quinografía también la gente se va a encontrar con mucho material inédito, incluso de fotografías de vida de Quino y demás. Sí, bueno, originales, dibujos originales, todas esas cajas que se abrieron y se abrieron y se abrieron. Y bueno, ya sabían, hoy lo comentamos, se lo decíamos a Sofía, la sala está llena, estaba agotada las entradas, se estrena en más de 25 salas el jueves de la semana que viene y también acá en Mendoza, así que los esperamos a todos a que disfruten a Quino, a un mendocino ilustre, pero sobre todo digno, muy digno. Gracias y felicitaciones. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Bueno, chicos, Gracias, la verdad Sofi. que nosotros estamos hablando despacito porque la gente no hace así, porque ya ha empezado este documental maravilloso para conocer más de Quino, justamente. Gracias, Sofía. Buenas noches. Buenas noches. Bueno, 35 minutos pasan de las 20. Quinografía, presentaciones de la Independencia en simultáneo en otros países. No lo Sí, sabía. no, impresionante. Qué lindo debe estar, qué Impresionante. lindo debe estar. Me quedó resonando lo que decía ahí Marcela, en relación a su fracaso fue la vigencia, ¿no? Porque Es quiere muy decir bueno que eso. no cambió el mundo, sus aspiraciones de un mundo mejor no llegó a verlas. Es una frase interesante. Interesantísima. Su fracaso fue su vigencia. Nosotros también estamos vigentes por lo menos hasta las 22, Marisol. Sí, por supuesto. Pero antes la moneda de la capital. La moneda de capital, que tiene esto para compartir